Campazo y el mes de enero. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, donde vamos a actualizar la situación del Facu Campazo después de todo lo que hemos vivido ya semanas, meses atrás respecto a su futuro, donde finalmente tomó la decisión de quedarse en la NBA, de en este caso fichar por los Dallas Mavericks, y viendo cómo están transcurriendo estas semanas y viendo el horizonte clave, como decimos, en ese mes de enero que puede ser fundamental, pues vamos a comentar, ¿no? De alguna manera, por qué ese mes de enero puede ser un punto de inflexión tan importante para el Facu y de manera indirecta para el Real Madrid. Antes de nada, importante. Yo, por supuesto, como a todos los exmadridistas, a todos los jugadores que son exjugadores del Real Madrid de básquet y de fútbol, yo siempre, excepto cuando compiten contra mi Real Madrid, quiero que les vaya muy bien. A partir de ahí, cada uno tenemos una opinión respecto a la decisión que tomó el Facu Campazo, la cual, dentro de ciertos asuntos, está realmente absolutamente homologada y con todo el sentido común. De hecho, fundamentalmente, por ejemplo, con el asunto de la pensión garantizada de la NBA, que ya tendría garantizada al haber firmado su tercer temporada en la NBA mediante los Dallas Mavericks. En ese aspecto tiene mucho sentido que Facu haya decidido jugar en una franquicia NBA y al final, en el rush final, haya tenido esa oportunidad de firmar por la franquicia de Luka Doncic. Pero por otra parte, y aquí lo comentamos, tanto a nivel económico como deportivo, no tenía mucho sentido teniendo en cuenta el dinero que le debe al Real Madrid, por una parte, y deportivamente, pues se está cumpliendo lo que muchos pensábamos. Aunque también esto puede girar 180 grados y de repente ser un jugador de segunda unidad dentro de los Dallas. Aunque ahora mismo parece que Jason Kidd no cuenta con él. A día de hoy, insisto, vamos a ver qué pasa, pero no parece que haya entrado con buen pie en lo que son las dinámicas de rotación de este equipo. Por lo tanto, viendo este panorama, el mes de enero es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mes de enero, ya sabéis muchos, pero si no lo sabes, te lo comento, el 13 de enero podría ser cortado. Hasta el 13 de enero podría ser cortado, ya que no tiene contrato garantizado con los Dallas Mavericks y podría ser cortado en ese momento. Y además es muy importante, yo creo también, analizando la situación del Real Madrid Basket del mes de enero, porque de alguna manera podríamos ver la evolución, por ejemplo, de Nigel Williams-Goss y ver cómo ha contribuido a la causa del Real Madrid esta temporada, ver cómo se ha recuperado de su lesión y de alguna manera hacer una valoración más exigua, más detallada, mejor dicho, de todo lo que puede necesitar el puesto de base del Real Madrid, que para mí ya actualmente necesitaba Campazo, pero quizás, pues obviamente viendo lo que puede producir Nigel Williams-Goss, pues puede darse más el caso, abrirse una posibilidad de intentar fichar de nuevo a Campazo o no. Creo que esto va a ser muy importante en ese sentido, cómo progrese y evolucione la temporada. Entonces, el mes de enero, o bien para que continúe finalmente toda la temporada, o bien para que se tome una nueva decisión, puede ser un momento fundamental. Y el Real Madrid, por supuesto, al final, entiendo yo que la directiva estará atenta a todo lo que vaya a ocurrir con Campazo, porque al final tiene tiempo para poder, en este caso, hacer fichajes, todo ello antes del deadline de la Euroliga. Enero estaría en ese periodo para poder inscribir todavía jugadores en la Euroliga. Y lo dicho, una decisión que puede ser importante en un momento determinado, porque el Real Madrid tiene un problema en el puesto de base y Campazo te lo puede ayudar a camuflar de una manera excelsa. Eso es obvio. Entonces, quiero dejar claro que yo como madridista quiero a Campazo en el Real Madrid, pero también, respetando por supuesto que lo hacemos su decisión de jugar en la NBA, habrá que ver si compite o no. O va a querer estar toda la temporada en el banco. Toda la temporada en el banquillo, porque yo entiendo que al final él ha querido probar otra vez una nueva experiencia en un equipo nuevo, con otro ambiente distinto al de los Denver Nuggets, también con el factor Doncic de por medio, que eso ha podido tirar bastante. Hablo desde la lejanía, intuyo que ha podido tirar a la hora de poder fichar por esta franquicia, de tener opciones de estar en Dallas Mavericks, pero hombre, si ves que eres un jugador absolutamente residual, no lo siguiente, y hablamos de un base que ha estado acostumbrado en Europa a ganar cosas como en el Real Madrid, pues ahí a lo mejor ya sí se produce esa decisión, cuando además ya se ha garantizado la pensión NBA, que yo creo que ha podido marcar un punto de inflexión también en la toma
de acción por parte de Campazo y de su círculo más cercano, incluyendo sus agentes. Todo esto desde una línea más o menos de intuición, porque al final no estamos ahí, pero viendo cómo se han dado los acontecimientos, por ahí pueden ir los tiros. Así que, chicos, punto de inflexión, muy importante el mes de enero de cara a Campazo, el Real Madrid, Dallas Mavericks, y ver cómo todo eso se va fraguando, porque podría ser la recta final para poder fichar a Campazo. Que yo, por supuesto, soy de los que piensa que el Real Madrid tendría que moverse en el mercado, mirar otros bases, cortados de NBA, mirar otros jugadores, mirar opciones, podría ser interesante. Algo se puede pescar por ahí. Pero, a lo mejor, la directiva sigue esperando ese momento preciso. Y es que, al final, Campazo todavía está en una buena edad competitiva y si tiene que venir en enero porque se dé el contexto para que venga en el mes de enero, pues quizás el Real Madrid, Juan Carlos Sánchez Lázaro y Alberto Herreros esperen ese preciso instante para la vuelta de Campazo. Aunque también os digo, viendo cómo está el panorama y con todo lo que ha sonado a título de temas de entrenador, de ver qué pasa con Chus Mateo, etcétera, pues vamos a ver de aquí a enero qué es lo que ocurre. Pero Campazo, al final, yo creo que es una política exclusivamente del club y dudo mucho que algún entrenador se atreva a rechazar a un base del nivel y de la categoría en Europa como es Facundo Campazo. Pero bueno, chicos, quiero vuestra opinión al respecto. ¿Cómo veis la situación de ya varios o bastantes partidos jugando nada o menos? Creo que lo máximo que ha jugado ha sido en 3 minutos, y lleva creo que 6 partidos ahora mismo, si no me equivoco, reitero, 6 partidos sin jugar un solo segundo. O sea, realmente una situación bastante pobre, insisto, para un jugador del talento y de la calidad de Facundo Campazo. Así que iremos viendo porque a lo mejor el libro no está cerrado del todo respecto a Campazo y el Real Madrid.